birds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Hola Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Estás cómodo? Perfecto, genial. ¿Preparado para la artillería de preguntas que te vamos a hacer? A tu disposición. Vale, pues lo primero que nos preguntamos es ¿quién es Vicente Orero? Vicente Orero es un vecino de San Antonio de Benajever. Tengo 47 años. Me vine a vivir a San Antonio en el año 95. Estoy casado, tengo 2 niñas, ingeniero de profesión y trabajo por la multinacional del sector de la electrónica. Viendo cómo vemos tu gran actividad personal y profesional que tienes, ¿cómo es posible que compagines tanta actividad con tan solo 24 horas al día? En familia, profesión, la falla, asociaciones, la política ahora también. Todo es cuestión de planificarse. Un día tiene 24 horas, pero creo que bien planificadas da mucho de sí. Un día mío normal y corriente en pleno vorágine de colegios, yo me levanto a las 7 de la mañana, llevo a mi hija mayor al instituto a las 8, me voy a trabajar, salgo a las 6 menos cuarto para recoger a mi hija pequeña del 8 de abril. A partir de ahí empiezan los deberes con ellas y una vez llega mi mujer a casa ya me puedo dedicar un poquito más a lo que es la actividad ociosa. Si hay que ir a la falla, una reunión, hacer teatro, una reunión del partido político, etc. Sabemos que eres una de las personas más activas en las redes sociales, sobre todo de San Antonio. Sabes que eso te lleva a tener muchos amigos y también, claro, muchos enemigos. ¿Eso cómo llevas esta situación? Sinceramente no me preocupa. Si alguien quiere enemistarse conmigo por culpa de un comentario educado, sabes que mis comentarios, si me sigues, siempre son la línea más educada posible en las redes sociales. Si alguien quiere dejar de ser mi amigo por un comentario, por una opinión mía expresada en una red social, es que no merece mi amistad, posiblemente. No me merece ningún trauma. ¿Te molesta que te bloqueen en las redes sociales? No, para nada. Si no quieres saber de mí, tampoco quiero saber de ti. ¿Eres capaz de mentir por no herir? A veces sí. A veces una mentira piadosa que pueda evitar un conflicto, considero que sí, que es posible. ¿Qué opinión tienes de la actual situación política en San Antonio? Es muy delicada, confusa, pero sobre todo creo que va a ser democrática. Hasta hace 2 meses, 3 meses, sabéis que ha habido una pequeña dictadura, y entenderme lo que es dictadura, cuando un partido político tiene mayoría absoluta, se hace siempre lo que ellos quieren. Actualmente en San Antonio de Benajever todos tienen cabida, todos tienen opinión, y seguir un pleno, lo que va a pasar en una votación de un pleno, va a ser bonito de verlo. Vamos a pensar egoístamente, ¿y piensas que Aysar se puede quemar debido a la herencia recibida en San Antonio? La famosa herencia recibida. La famosa. Aysar va a tener tiene un problema, tiene mucho trabajo por delante. Según yo he hablado con gente de Aysar, el ayuntamiento está mucho peor de lo que ellos imaginaban y van a tener que hacer mucho trabajo. Está clarísimo que el ayuntamiento estamos endeudados, estamos intervenidos y no es bonito gobernar esta situación, pero es lo que ellos han elegido, es lo que el pueblo no ha votado, pero ellos han elegido. En la política, Vicente, sabes que existe la famosa y triste figura del chaquetero. ¿Qué es para ti un chaquetero? Bueno, un chaquetero es una persona que cambia sus ideas, normalmente suelen ser políticas, por un interés personal. Me imagino, pues, viendo las redes sociales, los comentarios que se leen, que muchas personas te consideran, entre comillas, un chaquetero por tu paso por el PP, ahora en Guanyem. ¿Qué te gustaría decirles si los tuvieras ahora, como a mí? Si ellos se creen que soy un chaquetero, perfecto, no voy a discutir ese tema. Yo tengo muy claro mis motivos por han sido el cambio del PP a Guanyem. Lógicamente yo no voy de un partido que tiene mayoría absoluta a nivel nacional, tiene mayoría absoluta a nivel local, lleva gobernando 24 años, por un interés personal me voy a ir yo a un partido supuestamente minoritario como la Plataforma, con dos concejales y la oposición. ¿Qué interés puedo tener yo? Yo solo quiero un interés que este pueblo cambie, que tengamos un pueblo arreglo a lo que realmente nuestros impuestos estamos pagando, que mis hijas puedan crecer en un entorno que yo considero que San Antonio de Benajever es un pueblo privilegiado y está infrautilizado e infravalorado.
yo ahí no tengo ningún interés personal. Entonces, ¿piensas que puedes tener amigos dentro de la política? Sí, 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 sí. Independientemente del partido donde esté. Un amigo no creo que sea amigo tuyo o que sea de tu confianza por su pensamiento político, su ideología. Un amigo es un amigo tuyo por algo más, no por donde estés ni donde dejes de estar. ¿Qué te gustaría que no hubiera pasado en San Antonio?